¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te agradezco que nos acompañes en Punto y Contrapunto. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad para eliminar de la Ley General de Salud la prohibición administrativa al consumo adulto de cannabis. Además, la Corte exhortó al Congreso a legislar sobre esta materia para que las personas consumidoras puedan ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad en plenitud. Y luego de 2 años y 3 prórrogas al plazo establecido por la Corte en 2019, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis se quedó en comisiones del Senado. Según el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, porque todas las bancadas acordaron no legislar sobre una materia tan delicada. Esta noche, 4 personas expertas explicarán qué implica la decisión de la Corte, qué lectura dan a la reacción del Ejecutivo y qué debe suceder en el Congreso para avanzar no solo en la regulación de la cannabis, sino de otras sustancias prohibidas como la amapola. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Sin duda, la semana estuvo marcada por la declaratoria general de inconstitucionalidad hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo adulto de marihuana. Pero esta medida solo tiene impacto en términos administrativos. En el Código Penal siguen sancionadas las actividades relacionadas con el autoconsumo, en tanto el Congreso no legisla al respecto. Veamos en contexto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó esta semana la prohibición administrativa al consumo lúdico y recreativo de cannabis. 8 ministros votaron a favor de aprobar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, con la que se invalidaron los efectos generales de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud. Los artículos 237, 245 y 248, que también prohíben el consumo, fueron modificados con la regulación al uso medicinal de la sustancia. Con esta declaratoria, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, ya no tiene impedimento jurídico para autorizar a personas adultas actividades relacionadas con el autoconsumo. La Suprema Corte estableció que el consumo adulto de cannabis no debe afectar a terceros ni hacerse frente a menores de edad. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá plantear lineamientos para conceder permisos individuales para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad no regula un mercado, pues no permite importar, comercializar, suministrar o cualquier otro acto de distribución o comercialización, ni establece cantidades, lugares, ni procedimientos para consumir. Tampoco tiene efectos sobre las sanciones establecidas en el Código Penal Federal. El presidente López Obrador dijo que respeta la decisión del Poder Judicial y que su gobierno evaluará sus efectos. Añadió que si observa que no es buena para enfrentar el problema de la drogadicción y de la violencia, enviaría una iniciativa de ley al Congreso. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Jorge Herrera Valderrábano, cofundador del Instituto RIA. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Hola Mariana, qué gusto verte y saludos a la mesa y a la gente que nos está viendo. Te escuchamos, tenemos un poco congelada tu imagen, ahorita a ver si lo podemos arreglar. También tenemos a Frida Ibarra, hoy nos acompaña y es directora de incidencia en México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, Frida, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenida. También nos acompaña hoy Sergio Delgado, él es abogado constitucionalista. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y con mucho gusto estar aquí con ustedes. A ti. Y también Amaya Ordorica, coordinadora de incidencia política en Reverdecer Colectivo. Buenas noches, Amaya, bienvenida. Hola, buenas noches, Mariana, y a todo el auditorio. Muchas gracias por este espacio. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos. Frida, comienzo contigo en este primer bloque. Aunque ya lo decía la nota de contexto, esta decisión de la Suprema Corte pues hasta ahora tiene un impacto únicamente administrativo. Sin duda es un logro importante, un paso hacia la regulación efectiva de la cannabis y para la política de drogas en nuestro país. ¿Por qué no nos explicas sobre cómo viste esta decisión de la Corte y también sobre las implicaciones que tiene en la práctica para el uso adulto de cannabis? Bueno, pues nosotros estamos celebrando por un lado esta decisión porque es reiterar justamente las 5 decisiones que llegaron a la Suprema Corte desde el 2015, cuando por primera vez la ponencia del ministro Arturo Saldívar declaró que la prohibición absoluta de la cannabis es inconstitucional por vulnerar el libre desarrollo de la personalidad y por ser una medida desproporcionada, existiendo medidas menos lesivas
restrictivas, como por ejemplo establecer ciertas restricciones para el consumo en ciertos espacios. Entonces es una decisión que tenía que llegar y sobre todo tenía que llegar ante la omisión del Congreso y ante la inacción. Creo que hubiera sido muy lamentable que el Pleno de la Suprema Corte hubiera tenido una decisión contraria a la que tuvo. Entonces, en ese sentido, pues celebro la decisión de la Suprema Corte. Ahora habrá que ver qué pasa en la COFEPRIS, qué pasa con los permisos, si realmente esta decisión de la Suprema Corte se garantiza y las personas pues tenemos los mismos derechos. Bien. Sergio, pues Frida ya pone sobre la mesa algunos de los retos, digamos, inmediatos para la implementación de esta decisión de la Corte. ¿Cómo lo ves tú? ¿Coincides? ¿Qué más destacarías sobre la decisión? Y también en el segundo bloque abordaremos sobre qué sigue específicamente para la cannabis, pero con lo que tenemos hasta hoy, digamos, conquistado a través de esta decisión, esta declaratoria de inconstitucionalidad por medio de la Suprema Corte, ¿qué implica para el uso adulto de cannabis? Claro, bueno, lo primero que me gustaría dejar en claro es que esta decisión de la Corte no le permite ipso facto, o sea, por el mero hecho de que se haya sesionado a que los adultos o las personas mayores de 18 años puedan consumir cannabis, ¿no? O sea, esto para adelante, igualmente las personas que estén interesadas en usar el cannabis de forma recreativa, tienen que pedir ante COFEPRIS un permiso, quien ahora con esta decisión se encuentra obligada a contestar afirmativamente o a tiene la prohibición de no negarla, ¿no? Y esto es muy importante porque pues, en la historia, ¿no?, del activismo en regulación del cannabis en específico, pues hemos visto que la autoridad ha sido muy reticente en otorgar estos permisos y pues, se tardaba más bien mucho en contestar, lo que también hacía o retrasaba un poco todo este proceso, ¿no? Hoy por hoy pues se encuentra obligada para dar este permiso y pues bueno, al igual que los ciudadanos necesitamos una licencia para ir a manejar, el día de hoy necesitamos un permiso para ir a consumir cannabis, ¿no? Y eso es una cosa, y por el otro es que sí quisiera resaltar que esta declaratoria fue una medida de castigo al Congreso, quien ante la notificación de la Suprema Corte que le dio 90 días y como bien lo dijiste, les habían dado 4 prórrogas, ahora pues creo que la Corte retoma este asunto de una manera muy afortunada. Por ahí en la votación, por ahí tuvimos un poco de escalofríos porque llegamos con el último voto de último minuto de Luis María, pero bien, la verdad creo que fue un gran paso y como lo dijo Saldívar, ese mismo día pues fue un gran día para las libertades. Un gran día para las libertades, dice Sergio. Jorge, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo viste la discusión que ya él pone sobre la mesa, esta votación que parecía que un ministro, bueno, no se esperaba que fuera a cambiar de último momento su voto? ¿Cómo lo viste? Y pues en el sentido de lo que dice Sergio, pues efectivamente es una decisión desde el Poder Judicial que ahora tendrá que implementar, recaerá, digamos, en el Poder Ejecutivo antes de que se legisle por medio de la COFEPRIS. ¿Qué limitantes o qué retos ves para que efectivamente pues, se puedan otorgar estos permisos y el desempeño de la COFEPRIS? Sí, pues seguimos celebrando porque sí es un momento histórico y que hay que festejar, pero pues es un momento también para no dejar de dar seguimiento al actuar tanto del Poder Legislativo con esa ley que nos siguen debiendo desde hace más de 2 años y que tiene que también contemplar otras vías de acceso, regular el mercado, generar políticas de salud, de derechos humanos, etcétera. Y ahora también, pues, COFEPRIS, la Secretaría de Salud, el Poder Ejecutivo, para reglamentar pues esta decisión de la Corte. Sí vamos a tener que seguir presionando porque desafortunadamente no vemos demasiado compromiso por parte de COFEPRIS y eso pues es evidente en cuánto tiempo se tardó en sacar el reglamento de cannabis medicinal. En realidad no es un tema al que le han dado la importancia que se merece en los últimos años, entonces pues sí vamos a tener que estar haciendo propuestas al respecto porque ojalá que los permisos, las licencias que se puedan tramitar para poder tener plantas en nuestras casas, pues tampoco violenten derechos humanos, tampoco sean un obstáculo al ejercicio de otros derechos y que pues sí, se implementen mecanismos que realmente
atiendan las necesidades de personas usuarias. O sea, a mí me gustaría también ver una política en la que se pueda acercar información sobre cómo cultivar, ¿no? Cómo evitar situaciones adversas en el consumo de cannabis, y pues ojalá que la Secretaría de Salud también instrumenta y formula políticas alrededor de esto, alrededor de los espacios de consumo autorizado. Eso también se tendrá que ver con la normatividad que expida la Secretaría de Salud. Bien. Amaya, ¿qué lectura le das tú a la declaratoria de inconstitucionalidad? Un logro, sí, pero insuficiente. ¿Compartes esta lectura? Sin duda, comparto esta lectura, pero creo que no, hay que hacer esa pausa en un logro, ¿no? Porque efectivamente es un logro inmenso, es el resultado de trabajo de cientos de personas, de movilización de miles de personas durante sobre todo las últimas 2 décadas, ¿no? En nuestro país, que sin eso no estaríamos donde estamos hoy. Y yo sí considero que estamos hablando de ponerle un fin a la prohibición absoluta de la cannabis. No hemos eliminado la prohibición de la cannabis, pero ya se ha generado una vía legal para el acceso, para uso adulto, no necesariamente con fines medicinales. Entonces estamos hablando de un logro de echar para atrás una política de más de 100 años, ¿no? Este año cumplió 100 años esta política y es un logro inmenso, y eso debe de darnos fuerza a la sociedad civil organizada para saber que lo que hacemos al movilizarnos, al ejercer presión política, sí funciona, y tenemos que seguirlo haciendo para los pasos que faltan. Y ahora, como bien mencionaban, y para no repetir mucho, sin duda COFEPRIS es uno de los puntos donde vamos a tener que mantener mucha presión, porque también necesitamos ver incluso qué forma van a tener estas autorizaciones. Si bien tenemos un precedente con las autorizaciones sanitarias que emitió la COFEPRIS a partir de los amparos, todavía no sabemos exactamente qué forma le van a dar a estas autorizaciones sanitarias, y necesitamos que sean autorizaciones a las cuales podamos acceder las personas usuarias, que no sea un trámite costoso, que sea un trámite fácil de hacer, que haya oficinas cerca o la posibilidad de hacerlo por la vía virtual, ¿no? Que haya diferentes opciones para que efectivamente podamos realizar las actividades bajo este permiso, ¿no? Entonces, o autorización. Entonces va a depender muchísimo la forma que le den, y esperemos que no le pongan, además de las otras trabas que ya hemos visto, trabas innecesarias a poder acceder a esta autorización. Bien. Frida, con estos retos que Amaya pone sobre la mesa, efectivamente, pues para COFEPRIS, ¿qué otros retos encontrarías tú para que realmente se garantice pues el acceso a estos permisos, con la información que ya comentaba también, el acceso a la información, Jorge, los espacios de consumo, y pues también preguntarte tu opinión sobre la posición del presidente López Obrador, este mensaje que dio sobre que pues van a evaluar primero los efectos de esta medida, y quizá esto podría hacerse después una consulta para revertir, o bueno, una iniciativa para revertir esta decisión. ¿Cómo lo ves? ¿Es viable? Sí, bueno, respecto a lo de la declaración del presidente, pues yo creo que lamentablemente hemos visto cómo de manera reiterada, a pesar de que la Suprema Corte dice una cosa, por ejemplo, en el tema de la militarización, así lo hemos visto, no me sorprendería que enviara una iniciativa como regresando otra vez las cosas. Claramente esa iniciativa, pues si llegara a la Suprema Corte, sería inconstitucional y volveríamos un poco al mismo círculo inacabado pues no sé, de seguir cuestionando la necesidad de una regulación cuando ya pues la Suprema Corte lo dijo 5 veces, y que esta es una política que vulnera derechos humanos y que tenemos que pasar hacia otra cosa. Y sobre el tema pues de los obstáculos que podemos ver, creo que el obstáculo que yo veo simplemente sería el tema de la COFEPRIS, porque por ejemplo desde México Unido contra la Delincuencia, en la parte de cuando todavía tenemos que meter juicios de amparo, nosotros teníamos que ir a las oficinas de COFEPRIS, y cada vez que íbamos, por ejemplo, ellos nos daban plazos distintos en cuanto nos darían las respuestas para nuestros permisos. Entonces tuvimos que meter juicios de amparo en contra de la no respuesta de COFEPRIS, y ya en el informe justificado la COFEPRIS nos daba la respuesta, y entonces ya podíamos como ampliar la demanda y entonces pedir que por favor COFEPRIS nos diera la respuesta que era negativa, y entonces ahora sí meter
el tema de que queremos un permiso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver qué va a pasar, cuál va a ser como la estrategia de COFEPRIS y sobre todo los términos en los que van a estar las autorizaciones. Claramente no sabemos qué criterios va a poner COFEPRIS en estos y claro que se pueden volver un obstáculo para pues, el ejercicio de nuestros derechos. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque, déjenme hacer una pausa, porque regresando, tras la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿qué sigue para la cannabis en México? ¿Cuál es la ruta para que las personas adultas, consumidoras, dejen de enfrentar criminalización y el Congreso regule? Veremos qué dicen las y los panelistas invitados de este viernes cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Para que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad hecha por la Suprema Corte de Justicia entre en vigor, es necesario que se envíe al Congreso y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Como ya señalamos en el bloque anterior, esta declaratoria es sin duda una buena noticia y un paso importante hacia la despenalización del consumo, pero no elimina las sanciones penales ni establece reglas de mercado. La declaratoria tampoco resuelve la criminalización y la persecución de personas usuarias y cultivadoras de cannabis, pues persisten leyes y reglamentos en torno a su consumo. Por ello, activistas y organizaciones que impulsan la regulación, como el Instituto RIA y México Unido contra la Delincuencia, han reiterado su petición al Congreso para que regule de manera efectiva el consumo adulto de cannabis. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso reformar o anular 5 artículos de la Ley General de Salud por violar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Luego de 3 prórrogas, en noviembre de 2020, el Senado aprobó un proyecto de dictamen de la Ley de Regulación de Cannabis que 4 meses después aprobó la Cámara de Diputados con modificaciones, por lo que regresó a la Cámara de Origen, donde a pesar de ser aprobada en comisiones, no llegó al Pleno. Esta semana, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que los grupos parlamentarios acordaron no precipitarse en legislar una materia tan delicada como una ley general del uso de cannabis. Segundo tema a discutir, empiezo contigo ahora, Sergio, pues como yo ya mencionaba hace unos momentos, esta declaratoria de inconstitucionalidad pues tiene únicamente un impacto administrativo y no descriminaliza el uso adulto de cannabis. ¿Qué sigue? ¿Toca regular? ¿Cómo? ¿Qué escenarios ves tú? Bueno, sí, como lo dices, o sea, quisiera aclarar que la declaratoria general fue, bueno, el proyecto fue muy claro en decir que no aplicaba, que no iba a ser retroactivo sus efectos. Esto implica que no sea aplicable para situaciones que sucedieron antes que se votara esta declaratoria. Sin embargo, bueno, yo considero que la ley de amparo sí otorga en materia penal esa posibilidad de que sea aplicada en materia retroactiva, y aquellas personas que hayan sido, creo, acusadas por posesión simple, creo que podrían explorar la posibilidad de ver ahí pues sus casos, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué sigue? Yo creo que sigue, y lo que necesitamos es regulación y compromiso. Esto de cara a pues, los lineamientos que se necesitan expedir, ¿no? Por ejemplo, ahí no queda claro cómo es que los usuarios van a poder adquirir estas semillas o adquirir todas estas las formas en las cuales van a ser inherente o van a materializar realmente ese consumo, ¿no? Porque pues sí se escucha muy bonito que te pueden dar la autorización, pero materialmente, ¿cómo vamos a poder ejecutar o hacer realmente palpable ese derecho si no hay un andamiaje de normas ni mucho menos reglamentos que nos den para ello, ¿no? Creo que para eso la COFEPRIS tiene un papel ahí, tiene la voz cantante, pero creo que también el Congreso y la voluntad política pues también es muy importante, y creo que, bueno, con las declaraciones que ha hecho el presidente, pues no vemos muy claro, ¿no?, que nos estemos encaminando hacia un buen camino. Lo hemos visto los que estamos en este activismo. Las autoridades generalmente son muy reticentes, y también como lo comentaba Frida, es muy posible que aun cuando exista esta declaratoria, pues COFEPRIS no es que no te la dé, pero pues no te conteste. Entonces tú tengas que ir al juicio de amparo justamente para que te contesten y te den esta autorización, ¿no? Entonces, bueno, creo que para adelante pues también hay mucho que todavía el activismo, mucho campo de acción. Creo que debe ser un trabajo conjunto entre sociedad, gobierno, y pues poco a poco ir encaminando para que realmente se regule y realmente se vuelva efectivo el derecho de los usuarios. Que se garantice el derecho a los usuarios. Amaya, ¿tú coincides? ¿Qué escenarios ves para una regulación efectiva? ¿Ves viable una legislación pronto?
¿qué prioridades pondrías también para esa legislación? Bueno, yo creo que hay algo de lo que dijo el presidente que es muy importante, ¿no? Él planteó y dijo, vamos a evaluar esto, los impactos que tiene y ver después cómo habría que legislar. Y yo creo que si de verdad vamos a legislar a partir de evaluar los impactos de las políticas públicas, bienvenido. En el Plan Nacional de Desarrollo ya viene la conclusión de este gobierno, de su evaluación de la estrategia de políticas prohibicionistas, donde ya las nombró como un fracaso, ya las nombró como causa de la violencia en nuestro país. Entonces, ahí ya tenemos una evaluación de que lo que hay hasta la fecha no funciona y necesitamos algo más. Ahora la Suprema Corte abre una vía que sin duda es insuficiente porque, como ya se mencionaba, no resuelve el tema de la criminalización penal, pero además en México tenemos un mercado de cannabis que ya existe, en el cual está formado por personas de diversas comunidades en situación de inmensa vulnerabilidad. Y necesitamos una regulación con perspectiva de justicia social que, por un lado, garantice el autocultivo, garantice las asociaciones canábicas, pero además regule un mercado pensando en reparar los daños de que la misma prohibición ha causado en estas comunidades, pensando en comunidades dedicadas al cultivo de la planta, a la venta al menudeo, a la distribución y el trasiego al menudeo. Estamos hablando de personas que no ven un inmenso beneficio económico de participar dentro de un negocio ilícito, sino que es la única alternativa de vida de la cual han generado experiencia y conocimiento y por la cual se han visto perseguidas y perseguidos. Y necesitamos una regulación que nos permita socialmente reconciliarnos con estas personas, dejar de perseguirlas y que el Estado incluso se haga cargo de garantizar también sus derechos. Jorge, coincides con Amaya y pues también, ¿qué escenarios esperar para su regulación en el Congreso, después de lo que dijo el senador Ricardo Monreal, de que no se van a precipitar, digámoslo así, para regular sobre una materia que pues desde hace mucho tiempo tendrían que haberlo hecho? Pues sí toca regular y creo que eso es evidente, y ahora vamos a estar poniendo muchos más peros en el cómo, porque sí se van a tener que tomar en consideración la decisión de la Corte y por supuesto todavía las exigencias por parte de sociedad civil, que hemos estado impulsando una ley que además de que pueda atender las necesidades de personas usuarias y que considera el autocultivo, por ejemplo, también pueda llevar oportunidades económicas y laborales al sector social, al campo, ¿no? A las comunidades que han sido las más impactadas con la política de violencia derivada de la guerra contra las drogas. Y cómo también vamos a evitar la creación de monopolios con esta nueva regulación, ¿no? Entonces, pues sí vamos a tener que seguir presionando, que seguir haciendo seguimiento con las instancias del Poder Legislativo. Se tienen que pensar en mecanismos para acercar a todas esas poblaciones hacia este mercado, a facilitar la transición hacia un mercado legal, regulado. También pensar en el proceso de excarcelación de todas las personas que están en prisión por delitos relacionados con cannabis y que evidentemente pues ahora deberían de tener también una oportunidad en este mercado. Y creo que en general al presidente y al gobierno federal le hace falta retomar y fortalecer los criterios de justicia transicional como una política a nivel nacional y la reparación del daño también. ¿Cómo se puede utilizar esta regulación para crear esos pilares de no repetición, ¿no? Así como utilizamos la corrupción, el combate a la corrupción para evitar la intromisión de grupos del crimen organizado en las instancias públicas, en las decisiones políticas, pues también cómo podemos utilizar la política de regulación para disminuir el poder económico del crimen organizado, para crear mejores condiciones sociales que eviten que las personas tengan que buscar oportunidades en mercados ilegales. Bien. Frida, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué prioridades pondrías tú para una legislación que realmente pues regule, con todo lo que ya comenta Jorge, el uso adulto de cannabis? Sí, no, yo concuerdo completamente con mis compañeros. Creo que
hay varias cosas que todavía en el dictamen están muy, muy mal y que no tiene un enfoque de justicia social, sino más bien un enfoque comercial, y en dado caso que lo aprobemos como está, lo que vamos a crear pues es un mercado en el que van a tener acceso cierto tipo de personas, pero no las que han sido más vulnerabilizadas a través de la prohibición y sus políticas, ¿no? El tema de la sobreregulación, por una parte, todavía tenemos en el dictamen algo sobre que tenemos que impedir al interior de las viviendas que el humo de segunda mano llegue a terceros. Creo que eso ya cuando tú estás en tu casa pues es muy tu decisión. Y luego también sigue el tema del que se mantiene el delito de cultivo. Como bien lo dijo Jorge, tenemos comunidades campesinas e indígenas que han cultivado esta planta y que hay que aprovechar, lo que tenemos y ver cómo las incluimos al mercado legal, además de que pues el dictamen recientemente está, pues eliminó el porcentaje de licencias para cultivo que un dictamen anterior tenía. Antes estaba previsto como el 40% de las licencias por 5 años para cultivadores, y esto se quitó y ahora solamente dice algo así como que tendrán preferencia, pero no sabemos de qué, o sea, de qué se traduce esa preferencia, ¿no? Puede ser a nada. Y también pues el tema que creo que es muy importante también, que todavía en el dictamen tenemos el delito de posesión previsto, y eso es bien importante considerando que las fiscalías todavía siguen persiguiendo a las personas por el mero consumo. Si vemos como las últimas estadísticas que sacó el INEGI, vemos como el cannabis de hecho sigue siendo la sustancia que más persiguen nuestras autoridades. Creo que podríamos hacer bastante si nuestras autoridades pues se enfocaran en otros delitos que realmente afectan a la sociedad. Jorge, Sergio, ¿qué otros puntos agregarías tú a lo que comenta Frida sobre pues estas preocupaciones que ella externa sobre la legislación que actualmente se había discutido en el Congreso, y también viéndolo desde una perspectiva de salud pública, pues qué temas tendrían que acompañar esta legislación? Claro. Pues bueno, creo que mis compañeros han delineado muy bien esos cuestionamientos. Yo estoy de acuerdo, creo que de un inicio el dictamen sí estaba preponderantemente como diseñado para beneficiar a los intereses de las industrias, y había dejado un poco o bastante de lado a todas estas comunidades que han sido históricamente discriminadas o marginadas por toda esta prohibición a esta sustancia. Creo que es importante dejar en claro, ¿no?, todos estos mecanismos y lineamientos para que no sea una carta de buenas intenciones y a la mera hora, a la hora de la aplicación, pues si bien se establezca, ¿no?, que se van a ver beneficiadas, pues que sí se vea en la práctica y efectivamente el beneficio para estas comunidades, ¿no? Por otro lado, pues creo que además de la información, creo que este tema se debe de ver como un tema de libre desarrollo de la personalidad, como un tema de información, de salud, ¿no? Creo que el enfoque, y creo que es hasta donde tenemos que apuntar, es ver este tema y la regulación como un tema de salud y como un tema de información, y no como un tema de prohibición, porque ya, como lo ha dicho la Corte, y creo que es el criterio generalizado, pues es que la prohibición no cumple realmente sus fines. Creo que al contrario, creo que los agrava, y que pues bueno, esto a mí, esta declaratoria pues de entrada de un tema social me da buena, o sea, me gusta como el Alto Tribunal de México pues ya declaró la prohibición de estas leyes, y creo que desde el tema social pues también nos pone una pauta, ¿no?, de que debemos de regular y debemos de hacerlo bien, y creo que pues es el momento de hacerlo. Y creo que con lo que dices, pues efectivamente esta decisión de la Corte abre una oportunidad para México para posicionarse a nivel regional como pues un líder en hacer realmente regular un mercado de cannabis de manera efectiva. No sé si compartas esa idea, Amaya, y también qué más destacarías sobre el tema de salud pública respecto al uso de cannabis. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han mencionado mis compañeras, y para no repetir, creo que un aspecto en temas de salud pública que a veces se deja pasar es que la conformación y la forma que le demos al mercado también está relacionado con la capacidad del Estado para implementar medidas regulatorias en aspectos de salud, ¿no? Y lo hemos visto con empresas de bebidas azucaradas, con el mercado del tabaco, lo difícil que ha sido para el Estado mexicano y para otros estados implementar medidas regulatorias que prioricen el cuidado de la salud
cuando se logran conformar estas empresas tan grandes con tanto poder político y económico, y frente a las cuales es muy difícil implementar estas medidas de regulación sanitaria. Y no queremos que eso mismo suceda con el mercado de cannabis, queremos que sea un mercado cuidado, regulado, supervisado por el Estado para verificar la calidad de los productos que se están vendiendo y los riesgos a la salud que pueden llegar a estar vinculados a productos mal regulados, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que algo que se estuvo en una de las versiones casi la aprobada al final en el Senado de la República, mantenía que había una prohibición de integración vertical de la industria del cannabis. Y eso es algo sumamente importante porque implica que una sola empresa no podía cooptar todo el mercado completo desde el cultivo hasta la venta final del producto. Y eso habla también del poder de esas empresas que logran hacer un monopolio del producto final de cannabis, ¿no? Entonces, tenemos que pensar muy bien que esa regulación no solo se trata de justicia social, sino también se trata de salud pública. Bien, adelante, Jorge. Gracias. Sí, únicamente para que se puntualiza lo suficiente, también mencionar como sí la necesidad de modificar el Código Penal Federal y evitar la criminalización, también como una forma de acercar servicios de salud, porque sabemos que el estigma, la represión, el punitivismo, lo único que hace es alejar a las personas de acudir a esos centros. Entonces sí es necesario también generar acciones para hacer las modificaciones necesarias en la ley para evitar la criminalización, las detenciones arbitrarias, que no existan límites a la posesión de cannabis, también como una política que acerca servicios de salud. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque, pero sin duda estaremos atentos a lo que se discuta desde el Congreso. Vamos a una pausa. De la amapola no solo se sustrae el opio que se utiliza para fabricar heroína. Otros alcaloides como la tebaína, la codeína y la morfina son altamente demandados en la industria farmacéutica. ¿Qué pasa con la posible regulación de otras sustancias ilícitas en México? Regresamos con las respuestas de las y los invitados de esta noche. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. Además de la cannabis, en México ha habido diversos proyectos para regular el uso de otras sustancias prohibidas, principalmente la amapola. En los últimos años ha habido al menos 4 iniciativas que buscan regular esta sustancia para uso medicinal, lo que representaría acabar con miles de hectáreas de cultivos ilegales, pero también abrir la posibilidad de que comunidades campesinas entren al mercado de los alcaloides. Veamos en contexto. México es uno de los principales productores de amapola en el mundo. De estos cultivos ilegales se extrae la goma de opio que se transforma en heroína, que se trafica principalmente en Estados Unidos y Canadá. Aunque no hay datos sobre la superficie del territorio donde se siembra amapola en México, según una reciente investigación de la Noria Research y México Unido contra la Delincuencia, en 5 municipios se reportan superficies erradicadas que superan las 20,000 hectáreas. De acuerdo con el informe de seguridad del gobierno federal, durante 2020 se erradicaron 12,000 hectáreas de plantíos de amapola y de marihuana fueron 2,807. Las principales áreas de cultivo están en Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Durango. La Comisión Global de Políticas de Drogas señaló recientemente que tras medio siglo la política de guerra contra las drogas ha fracasado y llamó a los gobiernos del mundo a hacer reformas fundamentales del régimen mundial de prohibición de las drogas para socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de la ciudadanía. Entre 2015 y 2018, legisladores de distintos partidos presentaron 4 iniciativas para legalizar su cultivo, producción y comercialización con fines científicos y medicinales. Además del opio, otros alcaloides que se pueden sustraer de la amapola, como tebaína, morfina y codeína, son utilizados en la industria farmacéutica. Fundada en 2011, la Comisión ha pedido a los países experimentar con la regulación a las sustancias con la mayor prevalencia de uso en un contexto nacional. Punto y Contrapunto. Último tema de la noche. Empiezo contigo, Amaya. Parecería que la regulación de la cannabis en México pues ha reabierto el debate sobre si también habría que regular otras sustancias psicoactivas y legalizarlas. ¿Cómo lo ves tú? Parecería, como ya decía la nota de contexto, que la amapola pues es la siguiente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué habría que regularla?
Bueno, yo sí estoy convencida y creo que no vamos a tener debate en ese sentido con mis compañeras esta noche, pero que sí es necesario regular la amapola y que no estamos hablando de la misma planta ni de los mismos efectos ni del mismo modelo regulatorio que tendría que aplicarse a la amapola que el que se está hablando para aplicar a la cannabis. Estamos hablando de otra planta que además tiene otro tipo de usos medicinales y también puede derivarse otro tipo de sustancias de esa misma planta. Entonces, la regulación también tiene que ser pensada dependiendo de la sustancia, y eso es justo lo que regular nos permite, a diferencia de prohibir. Prohibir es a tabla rasa, regular nos permite acercarnos a cada sustancia y decir, esta, la regulación que requiere, es de esta manera, ¿no? Y con la amapola además necesitamos garantizar el acceso medicinal a la amapola. En México tenemos una deficiencia, sobre todo en cuidados paliativos, de acceso a medicamentos a base de, de los opioides que contiene la amapola, como la morfina, ¿no? Mientras que México es uno de los primeros países de producción de amapola a nivel mundial. Y esa amapola la estamos persiguiendo, la estamos erradicando, mientras tenemos gente que necesita acceso a un medicamento que podríamos estar haciendo con esas mismas plantas. Además de que la situación en la que estamos poniendo a campesinas y campesinos es de mayor dependencia del crimen organizado. Hemos tenido diálogos con comunidades campesinas cultivadoras de amapola que nos han dicho que la erradicación de cultivos de amapola, por ejemplo, uno de los efectos que tiene es que estas comunidades tienen que sacar préstamos al mismo grupo criminal que controla la zona y les compra su producto para la siembra de la amapola en esa temporada. Y al momento de ser erradicados sus cultivos, no solo se quedaron sin el ingreso de ese cultivo, sino además se quedaron endeudados con ese grupo. Y vamos generando una dinámica de cada vez mayor dependencia y mayor abandono estatal a estas comunidades por ser comunidades que se dedican a actividades en la ilegalidad. Podríamos darle a estas mismas comunidades un marco legal y de certidumbre en el cual podrían ejercer estas actividades de las cuales ya tienen una inmensa experiencia y podrían hacerlo para beneficiar a las personas que en nuestro país requieren acceso a medicamentos. Jorge, Amaya ya pone sobre la mesa este tema, este argumento que se ha dicho para regular la amapola, que es precisamente que podría ayudar a combatir también la pobreza en las zonas productoras que son altamente marginalizadas. ¿Cómo lo ves tú? Desde Instituto RIA, ustedes promueven, de hecho, la justicia social para la política de drogas. ¿Por qué habría que regularla? ¿Habría que regular todas las drogas? Y es que sí es necesario comprender también cuáles pueden ser los usos, los beneficios, con una política de acceso seguro, de regulación, que permite delimitar las reglas, ¿no? O los criterios bajo los cuales se puede acceder o se puede utilizar una sustancia. Y siguiendo un poco con lo que mencionaba Amaya, en el tema de la heroína, pues México no tiene altos índices de consumo de heroína, a diferencia de Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, en donde incluso pues hay una epidemia y una crisis de sobredosis debido al uso de estas sustancias, pero que principalmente se utilizan para tratar el dolor. Y es que en México ni siquiera existe la sensibilización médica suficiente para recetar estas sustancias. Entonces, pues por eso en México no es el tema del consumo de heroína o de productos derivados de la amapola, pues no es una realidad, ¿no? Es algo tan presente en nuestro contexto como sí lo es la producción y como sí lo es el tener que acercar oportunidades laborales, sociales, a todas esas comunidades que se dedican al cultivo de la amapola para su distribución en otros países, ¿no? O en la frontera del país. En Instituto RIA hicimos una investigación en donde hicimos una propuesta de cómo podría ser una ruta para exportar en vías legales heroína o goma de opio desde México hacia Canadá, por un lado para satisfacer las necesidades de salud pública allá, para brindarlo como una opción de tratamiento para personas que tienen un problema de dependencia con la sustancia en Canadá, pero también para asegurar oportunidades al campo, ¿no? Y cómo se puede hacer esto mediante un programa de cooperación bilateral, justamente bajo el entendido de que mucho de los problemas por los que pasa hoy en día el sector agrario, pues son derivados de la intervención también extranjera, ¿no? Y de ese capitalismo rapaz que ha llegado a
sí, erradicar comunidades justamente con fines industriales, ¿no? Las mineras, el uso de recursos naturales. Entonces, pues sí hay que también ahora ver cómo se puede utilizar esta política de suministro legal o de acceso legal a la heroína para satisfacer otras necesidades, pero para brindar oportunidades para el contexto mexicano y a las realidades en el país. Bien. Frida, ¿tú cómo ves una posible regulación de la amapola? Y pues también preguntarte, ¿qué le dirías, un poco a manera de debate, a alguien que pensaría, que está en contra, digamos, de la legalización de las drogas y a favor del prohibicionismo? Bueno, sobre la amapola, por supuesto que es bien necesario y yo diría que por dos razones fundamentales. Uno es el tema de salud, por supuesto tenemos una falta de medicamentos para cuidados paliativos, y por el otro lado el tema de justicia social, como bien ya lo decía Maya, tenemos a las personas cultivadoras y en la Sierra de Guerrero, pero además yo quiero resaltar otro tema que afecta, que no solamente como la presencia de crimen organizado, sino es la presencia de fuerzas armadas y militares en estas zonas. Creo que las personas que han estado en estas circunstancias pues han sufrido de manera más grave el tema del prohibicionismo, no solo por los efectos en sí del prohibicionismo, sino por la respuesta estatal del prohibicionismo, ¿no? O sea, mandar a las fuerzas armadas a estas zonas. Y en todo caso, pues, por ejemplo, Noria justamente ha hecho investigaciones sobre cuáles son los acuerdos entre las comunidades, cuáles son las dinámicas entre las comunidades y las fuerzas armadas. Creo que es bien interesante que en algunos casos pues llegan a acuerdos y les terminan dejando como cierto plantío, pero el otro si se los destruyen. Es como bien interesante esas dinámicas y sobre todo pues están en una situación muy vulnerable, y principalmente las mujeres que están trabajando ahí, ¿no? Tenemos varios casos en la Corte Interamericana de violaciones a derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas y para las mujeres, ¿no? Entonces, eso por un lado en cuanto a la amapola. En cuanto a la regulación, pues yo creo que, a ver, el Estado tiene el deber de proteger la salud de todas las personas, y una de las formas más importantes para proteger la salud es determinar cómo, quién, cuándo y dónde, y no lo va a poder hacer si no regula. Si deja toda la prohibición, las que determinan estas cosas pues son las organizaciones criminales, las organizaciones de tráfico ilícito de las sustancias. Entonces, si las personas realmente les preocupa la salud, pues obviamente van a estar de acuerdo a una regulación, ¿no? Porque ahorita cualquier persona puede ir al parque, comprar sustancia que quién sabe qué contiene. En cambio, si regulamos, pues vamos a poder tener acceso a sustancias con controles de calidad, podemos poner restricciones respecto a la edad, respecto al empaquetado, respecto a los puntos de venta, un sinfín de cosas, y además que cada regulación pues depende del tipo de daño que pueda causar la sustancia, ¿no? En el tema de la marihuana, en el tema de la amapola, bueno, van a ser regulaciones distintas, pero ¿qué tal si pensamos en la cocaína? Tiene que ser una regulación muy diferente a esta. Entonces yo también como que quiero hacer un poco la pausa para promocionar un pequeño briefing que tenemos con Transform Drug Policy sobre el tema de la amapola medicinal, y creo que lo pueden consultar, que estaría muy padre que lo vieran, porque justo estamos hablando de cómo podríamos tener en México acceso a la amapola con fines medicinales. Bien, está ahí disponible en la página de México Unido contra la Delincuencia, me imagino. Bien. Sí. Sergio, ¿tú cómo ves el tema de legalizar otras sustancias psicoactivas? En el tema de seguridad que pone Frida sobre la mesa, pues ¿qué implicaciones tendría esto para el país? Bueno, sí, yo retomo los comentarios de mis compañeros. Creo que los pilares que deben de darse en la regulación es la información y verlo como un tema de salud pública. Es algo que también es muy importante, es promover la investigación de estas sustancias, porque justamente que la regulación de cada una de ellas pues es un traje hecho a la medida, depende de sus efectos en la salud, terapéuticos, paliativos, y también pues, cuál es el posible riesgo a la salud pública que su regulación pueda tener, ¿no? Creo que son todos estos elementos que se deben de tener para poder regular, y para regular como se debe, ¿no? Porque de lo contrario, pues muchas veces los usuarios o los médicos, esto también lo hemos visto mucho en la cancha del cannabis, donde pues, hay muchas personas que necesitan de derivados del cannabis para tratamientos médicos, ¿no? Y pues tienen que recurrir muchas veces al mercado negro para la obtención de estos medicamentos, y que al final pues ellos pues, no les garantizan que ese medicamento sea de la mejor calidad, tenga los controles certificados, demás, ¿no? También todos los efectos
positivos que la regulación de las drogas creo que tendrían, no solamente en esta como entendimiento de la sociedad, sino también beneficios económicos que pues pueden ser muy palpables, ¿no? Creo que, bueno, respecto a las demás drogas, creo que este precedente, ¿no? También que que se ha establecido respecto al cannabis, creo que abre la puerta mucho para otras sustancias. Por ahí hay un nuevo asunto que se está ventilando en la primera sala respecto del uso terapéutico también y para uso personal de la psilocibina, que es la sustancia activa de los hongos, y que pues se está también estudiando, y creo que ya hemos visto también la intención en Estados Unidos. Ya salió Oregon, fue el primer estado en regular los hongos con la psilocibina para sus efectos medicinales, para la depresión, para el estrés postraumático, etcétera, etcétera. Creo que hay mucha evidencia científica de sus elementos, y no solo de estas sustancias, sino de muchas otras sustancias prohibidas en general, que pues está probado que son buenas o tienen efectos terapéuticos, ¿no? Entonces creo que el camino pues, es seguir desde el activismo y seguir impulsando todos estos caminos. Creo que hay mucho camino que recorrer, pero bueno, pues al menos creo que vamos caminando, y creo que es lo importante, que vamos de uno por uno, pero bueno. Bien, a ver, tenemos nada más 20 segundos para cerrar el programa. A ver, vi primero a Jorge, se lo tengo que dar a Jorge. Adelante, Jorge. Gracias, perdón. Solamente mencionar que pues esto también, una descriminalización de otras sustancias también nos permitiría dejar de criminalizar y dejar de pasar por detenciones arbitrarias y por violaciones a derechos humanos hacia personas usuarias, pero sobre todo en Estados Unidos, en las jurisdicciones en las que se ha dado, ha servido para reorientar el gasto público, y que ahora ya no estemos malgastando recursos en perseguir delitos de bajo impacto que no involucran violencia, para entonces pues ir tras aquellos delitos que violentan, ¿no? Homicidios, secuestros, etcétera, y que también es algo que se podría abordar con la regulación misma, ¿no? Y de cómo, pues, dejando de malgastar recursos por parte del ejército, en las intercepciones, en los operativos de seguridad, pues que ahora sí se busque y se persiga a las personas que realmente están incurriendo en violencias. Bien, pues desafortunadamente se nos fue el tiempo, pero desde luego que podremos retomar el tema y nos gustaría mucho que nos vuelvan a acompañar. Hacemos una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas. Y ahora vamos con la paparrucha de viernes. Si has viajado recientemente o has regresado a trabajar de manera presencial, quizá hayas tenido que realizarte una prueba para detectar el virus SARS-CoV-2, como las de antígeno o las de reacción en cadena de polimerasa, conocidas como pruebas PCR. Pues esta semana circuló en redes sociales que las pruebas PCR ya no serán válidas en Estados Unidos. Esto porque la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA por sus siglas en inglés, determinó que este tipo de pruebas no dan resultados concluyentes y por eso ya no serán utilizadas. El mensaje invita a consultar una página de la FDA que supuestamente confirma esta información. Pero se trata de información completamente falsa. Hasta ahora, la FDA no ha cambiado su postura sobre las pruebas PCR. Su uso sigue siendo válido para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2. La liga que aparece en el mensaje corresponde a un aviso de la FDA publicado en agosto del año pasado, en el que notifica una falla en el software de un kit de pruebas PCR, pero no habla sobre la fiabilidad de las pruebas PCR en general. Así que no caigas en la desinformación. Esto fue todo por esta noche. A nombre de Genaro Lozano, te agradezco que nos hayas acompañado. Gracias también a las y los panelistas de esta noche. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Amaya. Gracias, Frida. Gracias, Jorge. Espero que estén pronto de regreso. Punto y Contrapunto se va a 2 semanas de descanso. Regresamos el lunes 19 de julio. Mientras tanto, te invitamos a seguirte cuidando. Usa cubrebocas si vas a salir. Mantén siempre la sana distancia. Y por favor, continúa con el lavado frecuente de manos. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa. Muy buenas noches.